Gusto saludarlos y verlos bien en esta noche. Bienvenidos a su programa Salud Total, que esta vez está auspiciado por UPU Saludable. UPU Saludable vela por la salud no solo de los estudiantes, sino también del personal de la Universidad Peruana Unión y colabora interdisciplinariamente en un marco, en una red interuniversitaria a lo largo y ancho del Perú, con sus homónimos y otras universidades de diferentes partes. A nombre de UPU Tarapoto, UPU Juliaca y UPU Lima, les damos la más cordial bienvenida. Esta tarde nos acompaña en nuestro programa Pandemias que matan más que el COVID. Ese es el título de nuestro programa. Esta noche vamos a conocer las pandemias que matan más que el COVID. Y ustedes estarán preguntándose, ¿cómo es posible que hayan pandemias que maten más que el COVID? Aunque les parezca mentira, la vamos a conocer. Y para ello tenemos la alegría y el gozo de tener con nosotros a dos invitados. A un doctor en salud pública, doctor Daniel William Richard. Bienvenido, profesor del doctorado en salud pública de la Universidad Peruana Unión en la Escuela de Posgrado. Bienvenido, doctor, sus palabras. Gracias, doctor Gálvez. Muy buenas noches a todos nuestros personas que están viendo a través del internet. Estamos muy felices de compartir con ustedes este tema que es tan interesante como ya lo planteó el doctor Gálvez. Así que estamos listos aquí para poder dialogar y de esa manera todos ilustrarnos con este tema que tiene que ver con estas pandemias. Muchas gracias, doctor Richard. Y damos la más cordial bienvenida a la doctora Karen Lisset Flores, que está aquí con nosotros, profesora de la Escuela de Medicina de la Universidad Peruana Unión. Doctora Karen, bienvenida. Sus palabras. Muchas gracias. Gracias por esta calurosa bienvenida. Realmente es un placer poder estar acompañando a cada uno de ustedes esta tarde. Esperamos que cada una de las palabras que digamos puedan ser claras para que todos podamos aprender un poco más acerca de estas pandemias que a veces están siendo subestimadas. Muchas gracias. Para que tengamos idea, en estos momentos en el mundo están muriendo aproximadamente 5.000 personas por día, entre 5.000 y 6.000 personas por día por la pandemia COVID-19, SARS-CoV-2. Y entonces nosotros nos preguntamos, ¿pueden haber pandemias que en estos momentos están causando más estragos, más muertes, estén en nuestro mundo con fuerza? La verdad, aunque les parezca increíble, claro que sí. Increíble, pero cierto. Miren ustedes, mientras 4.000, 5.000 o 6.000 personas van a morir de COVID hoy día, van a morir 48.000 personas en el mundo hoy día solamente de una causa, enfermedad cardiovascular. ¿Qué quiere decir eso? De ataque de corazón o de derrame cerebral. 48.000 personas, 10 veces más de lo que están muriendo por COVID. Pero también, hoy día mismo, cuando hayamos terminado el día, habrán muerto 22.500 personas por una segunda causa de muerte. ¿Cómo se llama? Cáncer. O sea, la enfermedad cardiovascular y el cáncer, que son resultado de enfermedades crónicas, complicaciones de enfermedades crónicas, habrán muerto 70.000 personas por día, 20 veces más de lo que el COVID está matando en estos momentos. Y díganme, ¿han escuchado alguna noticia de eso? ¿Han escuchado alguna alarma de eso? ¿Está la televisión, los medios de comunicación promocionando y alertando a la población acerca de cómo reducir esta mortalidad, cómo controlar esta mortalidad, cómo controlar el avance de estas causas de muerte número 1 y 2 del mundo? La respuesta es obvia. No existe. No hay. Porque nos hemos acostumbrado tanto. ¿Saben que para el año 2030 la Organización Mundial de la Salud nos dice
que este número de 70.000 personas por día podría subir a 105.000 personas muriendo cada día. El cáncer se elevará, ya no de 22.500, sino morirán 36.000 personas. Y ya no morirán 48.000 de enfermedad cardiovascular, morirán entre 60 y 70.000 personas cada día. La Organización Mundial de la Salud está muy preocupada, por eso que ha trazado un plan que se llama 2030, que es una aplicación de los objetivos del milenio a fin de reducir estas pandemias mortales. Bienvenidos a este programa donde vamos a hablar de las enfermedades crónicas y sus complicaciones, que son la causa número 1 y 2 de esto en estos momentos. Doctor Richard, la primera pregunta para usted. ¿Qué son enfermedades comunicables y qué son enfermedades no comunicables? ¿Cuáles son las enfermedades comunicables o transmisibles y cuáles son las enfermedades no transmisibles o comunicables? Gracias, doctor Gálvez, por traer este tema a esta mesa y para nuestros oyentes, quienes nos están viendo en este momento también. Mire, es una pregunta muy puntual y voy a contestar en forma puntual también, ¿no? ¿Qué son las enfermedades comunicables y las no comunicables? Bueno, las enfermedades comunicables son conocidas también como enfermedades transmisibles. Son las que se transfieren de un ser humano a otro o de un animal a un hombre, ya sea por vía directa, por ejemplo, al toser o estornudar, o a través de algunos vectores que son organismos vivos, insectos, bacterias, o también por la exposición a un material infeccioso, ¿no? Como puede ser de repente a una inyectora o a una inyección, ¿cierto? Que está contaminada con algo. Entonces, estas son las enfermedades comunicables. Y la siguiente pregunta es, ¿cuáles son las enfermedades no comunicables? Ahí está el asunto que usted estaba mencionando, donde ocurre la mayor cantidad de muerte, el mayor impacto en el mundo. Estas enfermedades son conocidas como enfermedades crónicas, no transmisibles. Tienden a ser, la característica más grande de estas enfermedades son de larga duración y resultan en la combinación de varios factores, como son los factores genéticos, los factores fisiológicos, los factores ambientales y mayormente los factores conductuales, ¿no? Entonces, de esa manera... Gracias. ¿Podría usted mencionar algunas enfermedades, ejemplos de enfermedades comunicables y enfermedades no transmisibles, por favor? Correcto. Las enfermedades comunicables, como dijimos, son las que se transfieren de una persona a otra. Entonces, entre ellas está, por ejemplo, el COVID, ¿no? Esa es una enfermedad comunicable. La malaria, la leishmaniasis, la chikungunya, están entre estas enfermedades y en realidad alcanzan cifras alarmantes también de infectados, pero no tanto como las enfermedades no comunicables, que son entre las que están en orden de importancia, vamos a decir, o en orden de impacto, o en orden de letalidad. Están las enfermedades cardiovasculares, como los ataques cardíacos, los accidentes cerebrovasculares, que son muy comunes ahora, el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas, ¿no? Como por ejemplo la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el asma, y está también la diabetes. Esas son las principales, hay otras más todavía. Entonces, de esa manera nosotros podemos entender, las comunicables son aquellos que se transmiten de persona a persona. Las no comunicables son aquellas que conocemos como las crónicas, no transmisibles, porque no se, por ejemplo, el cáncer, no podemos tenerlo al toser, ¿no? Una enfermedad cardiovascular no se puede transmitir por el contacto de una bacteria, de un virus.
Son enfermedades de larga data y de una etiopatogenia multifactorial. Entonces, eso vamos a ir hablando un poquito, poco a poco, para ir conociendo detalles de estas dos enfermedades. Muchas gracias, doctor Richard. Doctora Karen, por favor, díganos usted, ¿cuáles son esas diferencias para ir yendo un poquito más profundo entre la enfermedad no transmisible y la enfermedad transmisible? Muy bien. El doctor Richard ya explicó más o menos extenso y claro cuál es cada una de estas enfermedades. Entonces, vamos a hacer unas diferencias marcadas. Primero, con respecto a la causa. Las enfermedades comunicables son aquellas que están causadas por patógenos, mientras que las enfermedades no comunicables están más relacionadas o causadas a cambios en el estilo de vida, sedentarismo, una mala alimentación, relacionado mucho a cómo vivo, cuáles son los hábitos que tengo. Segunda diferencia, con respecto al agente infectante. Las enfermedades comunicables pueden ser bacterias, virus, protozoarios, mientras que en la otra mano tenemos a las enfermedades no comunicables, las cuales no son causadas por un agente infeccioso. Sin embargo, hay algunas enfermedades, como por ejemplo los cánceres por el cáncer, el HPV, podría tener una relación con un virus, pero en la mayoría de ellas no cumple esta regla. Tercero, herencia. Las enfermedades no comunicables puede tener cierto grado de predisposición. Si mi mamá tuvo cáncer o si mi abuelita tiene diabetes, yo tengo la predisposición a tener y a padecer esas enfermedades. Mientras que en las enfermedades infecciosas, no. No hay un lazo hereditario que nos pueda unir. Con respecto al tratamiento, cuarto punto, en las enfermedades que son comunicables, los tratamientos son con métodos convencionales, antibióticos, algún antiviral. Sin embargo, para las enfermedades que son no comunicables, los tratamientos pueden ser un cambio radical en el estilo de vida, alguna cirugía en el caso del cáncer, etc. Y por último, punto número 5, el tipo es en las enfermedades que son no comunicables, son, como el doctor Richard dijo, son enfermedades crónicas, que toma tiempo, no es una enfermedad aguda, como lo es una enfermedad comunicable o transmisible. Evoluciona a lo largo del tiempo, ¿verdad? Muchas gracias, doctora Karen Flores. Entonces, surge acá una pregunta, una confusión de términos un poquito, y vamos a preguntarle al doctor Richard, ¿es lo mismo decir enfermedad no comunicable, enfermedad no transmisible, enfermedades relacionadas con el estilo de vida? ¿Es el mismo grupo de enfermedades o hay alguna diferencia entre ellas? Doctor. Okay. Interesante pregunta, doctor Gálvez, para poder aclarar mejor el tema. A ver, cuando hablamos de las enfermedades no comunicables, dijimos que estamos hablando de las enfermedades crónicas no transmisibles. ¿No transmisibles a través de qué? De vectores, puede ser de parásitos o algunos de persona a persona, por diferentes medios, ¿no? Esas son las que se transmiten, pero estas no. Como dijo ya, también lo reforzó la doctora Karen, se transmite por otros factores y son multicausales. No es que un virus te da la enfermedad, sino que es un conjunto de causas. Esas son las enfermedades no comunicables. Exactamente igual, cuando hablamos de no comunicable, generalmente el lenguaje es no comunicable, se usa más en el idioma inglés, porque si tú buscas no comunicables en internet casi no vas a encontrar nada. Lo que vas a encontrar, enfermedad no transmisible. Entonces, ahí está, al final es lo mismo, no transmisible.
También aparecen como enfermedades crónicas no transmisibles. Es el otro término con el cual lo podemos buscar si queremos investigar un poquito más sobre este tema. Estamos hablando de lo mismo. La cronicidad, recuerden, tiene que ver con el tiempo, son de larga data, son de incubación prolongada, pueden comenzar desde niño y se desarrollan todavía en adultos. Fíjense, ¿cuántos años puede pasar? 20, 30 años. De eso vamos a hablar en la próxima pregunta, doctor Correcto. Richard. Ya, entonces, también se dice o enfermedad relacionada con el estilo de vida. Exactamente. Uno de los factores más importantes, según diversos estudios en Europa, en Norteamérica, en América, son enfermedades que tienen que ver con el estilo de vida, básicamente. Y la buena noticia es que eso se puede mejorar. Así que vamos a seguir conversando este tema. Correcto. Muchas gracias, doctor Richard. Y no hay que olvidarnos que Asia también, porque el estudio de China, la China Study, fue uno de los más comprensivos estudios que nos arrojó tremenda luz sobre la comprensión de las enfermedades crónicas y su efecto pandémico. En China sí es uno de los primeros estudios más comprensivos. Por supuesto que hubieron otros también, pero en localidades más pequeñas, en los Estados Unidos y en Europa. También en Estados Unidos han habido grandes estudios, ¿no? Entonces, concluimos que es lo mismo, depende del idioma, depende de la teoría o el lenguaje, el significado es igual, aunque los bolsillos, el bolsillo es el mismo, aunque lo que se ponga en el bolsillo, el significado de las palabras, sea diferente. Hablamos entonces de las causas de muerte número 1 y 2 del mundo, que son las complicaciones, las enfermedades no comunicables en inglés o no transmisibles en español, la misma cosa, el mismo grupo de enfermedades, diabetes, cáncer, enfermedades cardiovasculares, problemas pulmonares y problemas también de los huesos como la osteoporosis, etc. Lo mismo también decir enfermedades crónicas, lo mismo también decir enfermedades crónicas no transmisibles y lo mismo decir enfermedades relacionadas con el estilo de vida, que es un nombre que va ganando cada vez más fuerza porque, aunque parezca mentira, estas enfermedades están relacionadas con el estilo de vida. Y antes de irnos al primer corte, no podemos irnos sin hacerle otra pregunta a la doctora Karen Flores. Díganos, doctora Karen Flores, usted nos ha hablado de las 5 diferencias entre la enfermedad transmisible y la enfermedad no transmisible. Pero ahora yo le pregunto acerca del periodo de incubación. Cuéntenos, si para el COVID el periodo de incubación es entre 2 y 14 días, ¿cuánto tiempo es el periodo de incubación para las enfermedades no transmisibles? Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Primero, permítame explicar un poquito qué es el periodo de incubación para los amigos que recién se están conectando. El periodo de incubación es un intervalo en el cual está la exposición inicial al agente infeccioso y el primer signo de enfermedad, de desarrollo de enfermedad. Como podemos ver, ya hemos escuchado de acuerdo a las preguntas previas que el agente infeccioso no está presente en la mayoría de enfermedades no transmisibles. Por lo tanto, digamos que periodo de incubación no existe. Sin embargo, si queremos hacer una similitud en esto, podemos decir que en las enfermedades no comunicables no tenemos periodo de incubación, pero desde que tengo el inicio de mi mal estilo de vida, de mi mala alimentación, de mi sedentarismo, hasta que la enfermedad se desarrolla, pasan años. Entonces, 5 años, 7 años, 10 años, en algunos 15 años, no tenemos un rango exacto, depende de la enfermedad y de cuán deteriorada esté la persona. ¿Será posible que pasen 20 o 40 años? En muchos casos sí, aunque usted no lo crea. A veces, por ejemplo, en los casos de cáncer de pulmón, que están muy relacionados al hábito tabáquico,
A veces el jovencito empezó a fumar a los 13, 14, 15 años. Y recién cuando es un adulto de 50, 55 años, recién allí está desarrollando los síntomas de un cáncer. Y desgraciadamente, bueno, lo vamos a ver más adelante. Creo que me estoy extendiendo un poquito y dando más información adelantada. Muchísimas gracias. Pues quédese con nosotros. Vamos a participar ahora de algunos videitos de nuestra Universidad Peruana Unión y luego estamos volviendo con los doctores Richard y la doctora Flores para hablar de ese tema tan importante, las pandemias que matan más que el COVID-19. Ya volvimos, queridos amigos, y estamos con ustedes, UPU Saludable, transmitiendo desde Lima, la sede de Lima, para todo el Perú y para todo el mundo. Hoy día nuestro tema es pandemias que matan más que el COVID-19. Estamos muy tristes, muy apenados por todo lo que está pasando en el mundo. 5.000 a 6.000 personas muriendo cada día, dejándonos por esta pandemia terrible. Lo lamentamos de todo corazón. Sin embargo, hay pandemias que hoy día están matando más que el COVID y que no le estamos dando la debida importancia, ni estamos agitando el tema, ni estamos haciendo que la población se prepare. No estamos invirtiendo en promoción de la salud, educación en salud, que es lo que nuestro pueblo necesita. Y para que ustedes tengan idea, decíamos al principio, la enfermedad cardiovascular, es decir, el ataque de corazón y los derrames cerebrales están matando 48.000 personas por día. Imaginen ustedes, casi 10 veces más que el COVID. ¿Ah? Y el cáncer está matando 22.500 personas por día. Y estas cifras van en aumento. Y para el año 2030, según la Organización Mundial de la Salud, esta cifra de 70.000 personas muriendo por día, solo por dos causas, complicación de enfermedad cardiovascular y cáncer, podrá subir hasta 105.000 personas por día. Imaginen ustedes, incluyendo sábados, domingos y feriados. Estas son pandemias de las cuales también necesitamos hablar. Y esta etapa de confinamiento en la cual estamos, si bien es cierto, nos está protegiendo del COVID y tenemos que seguir las indicaciones y seguir este aislamiento y este distanciamiento social, hacerlo nuestro estilo de vida. Además de esto también, este confinamiento, si no vivimos correctamente en nuestras casas, puede agravar la enfermedad crónica y aumentar y disparar estos números mucho más. Así que estamos hablando de las enfermedades crónicas
Y ahora tenemos para preguntarle al doctor Richard, ¿se conocen las causas de las enfermedades crónicas o no se conocen los agentes causales o las causas? A ver, se han hecho muchos estudios en relación a las causas de estas enfermedades no comunicables o crónicas, como mencionó usted, doctor Ralves. A ver, para poder más o menos ilustrar a quienes nos estén escuchando en este momento, uno de los estudios más importantes que se ha hecho sobre esto es el estudio de Lalonde, y de ahí han venido otros estudios más, y se siguen estudiando sobre qué cosa causa estas enfermedades tan letales que cobran tantas vidas. Entonces se han agrupado en cuatro causas fundamentales. La primera tiene que ver con los factores biológicos, los factores genéticos, es decir, a través de nuestra herencia, de nuestra biología, podemos transmitir estas enfermedades que no son transmisibles, ¿no? Pero se puede transmitir en el sentido de que si yo tuve la enfermedad, como decía la doctora, puedo transmitir genes, oncogenes, a mis descendientes. El otro factor es el factor ambiental, que hoy en día se habla mucho, el impacto del factor ambiental sobre la salud humana. Podemos tener también enfermedades crónicas por estos factores. El cáncer, puede ser las enfermedades respiratorias, que están en este paquete también. El otro factor importante es lo que hace el sistema de salud, ¿no? Convencional, lo que hace la medicina, digamos, cuando usted va al hospital, a una clínica, los tratamientos médicos. Eso también tiene puede generar una enfermedad, una enfermedad crónica, no contagiosa. Pero el cuarto factor es el más importante, que se llama estilo de vida. Ese es el cuarto factor. Entonces vamos a repasar los factores biológicos, los factores ambientales, el sistema de salud misma y el estilo de vida. Ahora, las enfermedades que están en el top más alto, las que causan mayor muerte, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, y las otras que hemos mencionado, inclusive la diabetes también está allí, pero estas dos enfermedades primeras, cáncer y cardiovasculares, tienen dos factores que las comparten en común, que tienen que ver, uno específicamente con el estilo de vida, uno con la actividad física y otra con la alimentación. Entonces, fíjense ustedes, si ponemos en orden digamos, los factores en orden de importancia, más o menos los estudios dicen así: los factores biológicos son responsables del 20%, los factores ambientales de otro 20%, los factores, el sistema de salud, que a veces que le echamos la culpa mucho al sistema de salud, es responsable del 10%. El estilo de vida, ya ustedes pueden sacar su cuenta, causa el 50% de estas enfermedades. Por eso Kenneth Cooper dijo así: ya no morimos de una enfermedad, sino que morimos por la forma como vivimos. Es decir, no necesitan matarnos. Nosotros, a través de nuestro estilo de vida, nos matamos en forma, digamos, poco a poco, ¿no es cierto? Nos vamos suicidando, pero de a poco. Muchísimas gracias, doctor. Entonces volvemos a la doctora Flores, que nos estaba contando acerca de las diferencias entre las enfermedades transmisibles, como el COVID, y las enfermedades no transmisibles, las crónicas, la causa número 1 y 2 de muerte en el mundo en estos momentos. ¿Cuáles son esos signos y síntomas que aparecen después de ese largo periodo de incubación, haciendo un paralelo con el lenguaje de las enfermedades transmisibles? Después de ese largo periodo, cuando ya comienzan a aparecer los signos y síntomas, ¿cuáles son esos signos y síntomas después de esos 10, 15, 20 o 40 años? Bien, vamos a mencionar básicamente de las 4 enfermedades más comunes dentro de las non-communicable diseases, dentro de las enfermedades no transmisibles. Primero, diabetes. Un paciente que tiene diabetes puede tener una vida totalmente normal hasta que
años después aparece con tres cosas básicamente: polidipsia, poliuria, polifagia. ¿Qué significa? Polidipsia, sed excesiva. Poliuria, un aumento en la micción, va al baño más de lo que iba normalmente. Polifagia, hambre, mucha hambre. Además, el paciente va a empezar a mostrar fatiga, cansancio, no tiene muchas ganas, mucha fuerza, pérdida de peso inesperada, falta de sensibilidad en los miembros inferiores, en los pies, y a veces no se da cuenta, se hiere con algo y esa heridita que tiene no cura, no cicatriza fácilmente, la visión empieza a hacerse borrosa, hormigueos no solo en los pies, sino también en las manos. Entonces, todo esto ya me habla de que el organismo de este paciente está bastante deteriorado. Lo que es el grupo de enfermedades, porque el cáncer no es solo una enfermedad. Debido a que el cáncer afecta a distintas partes de nuestro cuerpo, lo llamamos como grupo de enfermedad. El cáncer puede mostrar muchos signos y síntomas. Estos van a depender de la localización donde se encuentra este tumor, del tamaño, cuán grande es y a qué órgano está afectando. Si, por ejemplo, el cáncer está ubicado en una zona central, como lo es el cerebro, ya voy a empezar con síntomas más generales, netamente neurológicos. Hay otras ocasiones en las que el cáncer no muestra ningún síntoma, como por ejemplo el cáncer de páncreas. El cáncer de páncreas a veces el paciente no se da cuenta porque no siente nada, va tal vez a un chequeo superficial y no le encontraron nada, pero ya cuando es grande y empieza a comprimir nervios o vasos sanguíneos que estén alrededor, ahí ya empieza con una molestia, un dolor de espalda en muchos de los casos. Con respecto a lo que son las enfermedades cardiovasculares, también es otro grupo de enfermedad. Dentro de las enfermedades cardiovasculares tenemos, por ejemplo, la enfermedad causada por aterosclerosis. Entonces, ¿cuáles son los síntomas aquí? Debido a que la grasa está obstruyendo la arteria, el flujo de sangre no va a llegar como corresponde y el paciente va a empezar con dolor de pecho o siente un peso en el pecho, alguna molestia, dificultad para respirar, dolor o entumecimiento, debilidad de las piernas, los brazos, y muchas veces este malestar se irradia a la mandíbula, a la garganta, el cuello o inclusive a la espalda. Esto en el caso de las enfermedades ateroscleróticas avanzadas. En caso de las enfermedades cardíacas por arritmias, los síntomas son distintos. Siento una sensación aquí de un golpe en mi pecho, el latido cardíaco está acelerado o a veces enlentecido. También el paciente puede sentir un malestar en el pecho, dificultad para respirar, mareos, algunos se desmayan y demás. Por último, el cuarto, me parece que viene una pregunta ahí. Sí, quería preguntarle algo. Sí. Y el hecho de que un paciente desarrolle presión arterial elevada, tenga colesterol alto, triglicéridos altos, ¿no es un signo inicial de esas enfermedades que usted está describiendo? Lo que sucede es que a veces las hiperlipidemias, que incluyen el colesterol alto, los triglicéridos altos, y también usted me preguntaba acerca de la presión arterial alta, a veces esto no nos da síntomas. A veces el paciente va a su chequeo anual y se sentía re bien, pero solamente como costumbre va y se hace un examen de sangre y ahí le salen elevados los triglicéridos o el colesterol. Entonces, hay pacientes que sí, que ya los rangos están muy elevados y ya empiezan con dolor de cabeza, un poquito de sensación de
de pesadez en el pecho, pero no siempre. Entonces, que yo me sienta bien no significa que estoy bien. Tengo que hacer mis chequeos y ahí me voy a fijar cuán bien estoy internamente o no. Muchísimas gracias. Siga, siga. Y si me permite, el cuarto grupo son lo que son enfermedades respiratorias crónicas. Aquí tenemos lo que es el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, lo que es el asma. Y aquí en este tipo de enfermedades, como son del tracto respiratorio, básicamente los más comunes síntomas que vamos a presentar son una tos persistente, una falta de aire y aumento de las secreciones respiratorias. Esto va a variar de un paciente a otro, del grado de la enfermedad, pero también hay otros síntomas, algo más que el paciente puede mostrar. Silbidos en el pecho, una sensación de presión aquí, una dificultad para respirar o debido a que tengo esa dificultad para respirar ya me canso porque tengo que hacer fuerza para poder respirar. En el caso, por ejemplo, de las alergias, del asma, voy a empezar a tener rinitis, una inflamación aquí de la mucosa nasal, con algún goteo continuo, ya sea anterior o posterior, estornudos, escozor en la zona de la nariz, entre otros. Muchas gracias por esta larga descripción de signos y síntomas. Cuando aparecen, doctor Richard, estos signos y síntomas, ¿qué significa? ¿Qué significa? ¿En qué estado está la enfermedad crónica no transmisible? Muchas gracias. ¿Para preocuparse o no preocuparse? Qué tremendo es esto. Quisiéramos, a ver, quizás solamente para recalcar un poquito en cuanto a los signos y síntomas. Un signo y un síntoma es una señal que el cuerpo produce como consecuencia de algo. Algo está pasando, el cuerpo te dice, ¿no? Es una señal de alerta. Un signo es algo que se puede ver, otra persona lo puede ver. Un síntoma es algo que solo la persona lo siente. Cuando aparece eso en una enfermedad, por ejemplo, como la gripe, ¿no? Tienes malestar, vas entonces, ¿no? Un poquito de fiebre, vas a la farmacia, a veces te automedicas, aunque no debe ser así, pero eso pasa, tomas agua y te pasa. Pero en una enfermedad crónica, cuando aparecen esos síntomas o esos signos, aparecen juntas. ¿Saben? Dios mío, tu testamento tiene que estar hecho en algunos casos. Conozco, por ejemplo, doctor, si me permite rápidamente, hay un testimonio que puedo dar de un docente que tuve. Me dio una clase magistral en una maestría en salud pública en el mes de febrero y en abril me dicen, ¿sabes? El doctor tal fulano murió. Cuando nos dio la clase se veía la cara de un ángel, un hombre lleno de vida, lleno de salud. ¿Qué murió? Cáncer de páncreas. Miren ustedes. Es decir, cuando aparecen muchas de estas enfermedades, muchos de estos síntomas, una enfermedad crónica no transmisible es fatal. Lo importante en este caso es hacer prevención. Amigos, ¿cómo se previene? Entonces miren ustedes lo que hemos mencionado. Biología humana, casi es poco lo que podemos hacer. Ya la heredamos, ya la tenemos, van a aparecer. O como no tampoco, no tienen que aparecer. Puedes controlarlo con un estilo de vida, pero ya tienes una biología. Miras el tema del ambiente, el medio ambiente, ¿no? Hay mucha polución, hay mucha contaminación. Puedes hacer algo de repente sembrando plantas, ¿no? Manteniendo limpio donde vayas, guardando los residuos sólidos donde deben ser. Puedes hacer algo, pero no está completamente a nuestro control. ¿Qué hace el sistema de salud por nosotros? ¿Qué hacen las clínicas, los hospitales? Hacen lo mejor que puedan, pero mucho de eso no está a nuestro control. ¿Qué está a nuestro control? El estilo de vida. Entonces, lo mejor que podemos hacer es mantener nuestro estilo de vida de tal forma que estos síntomas no aparezcan o se retarden lo más que se puede.
Y saben, es interesante que cuando una de estas enfermedades crónicas aparece lo más tarde posible, es menos letal. Cuando aparece más temprano, es más letal. Entonces, las enfermedades van a aparecer en algún momento, o como no también. Pero si aparecen, que aparezcan pues en la última etapa de nuestra vida, pero no jóvenes, porque saben ustedes estos millones que mueren a causa de estas enfermedades cada año, no son personas que ya están jubiladas, muchos de ellos son personas con muchos años de vida útil, que justamente se rompen, se frustran, se estancan por una enfermedad no transmisible, por una enfermedad que podía ser muy bien controlada, su aparición, a través de un buen estilo de vida. Eso es la recomendación que se puede dar. Muchísimas gracias, doctor Richard. Efectivamente, la Organización Mundial de la Salud, en su informe sobre enfermedades crónicas, ataques de corazón, cáncer y derrames cerebrales, strokes, lo que se dice en inglés, nos informa que el 80% de todos los casos de ataque de corazón y el 80% de los derrames cerebrales pudieron haberse prevenido. La gente no necesitaba morir. 80%. Quiere decir que de esos 70.000 que están muriendo cada día, y del cáncer, el 50%. Se creía que el cáncer era solo un 35%, dependía del estilo de vida. Pero cada vez se va comprobando que el cáncer es epigenético y post-transcripcional. ¿Qué cosa es eso? Palabras difíciles. En términos sencillos, cada vez se va comprobando que es menos hereditario, menos escrito en los genes y más depende del estilo de vida. Y en el año 2016, la Escuela de Salud Pública T. Chan de Harvard University emitió un comunicado después de una revisión comprensiva de la literatura y llegó a la conclusión que de ese 35% que dependía del estilo de vida, en el caso del cáncer, ahora el 50% de los cánceres dependen del estilo de vida. Y el 80% de los ataques de corazón dependen del estilo de vida. Como el derrame cerebral se puede prevenir porque el 80% depende del estilo de vida. Por eso, acá viene la pregunta final para nuestra doctora Karen Flores. ¿Cuáles son esos factores del estilo de vida que le ha puesto tanto énfasis nuestro querido doctor Daniel Richard? Díganos, ¿cuáles son esos factores del estilo de vida que tenemos que cuidar cada día para que cosechemos el buen resultado de aquí a 10 años, 15 años, 20 años, 30 años, y para que nunca cosechemos el resultado a lo largo del tiempo? Muy bien, yo creo que esta pregunta es realmente muy importante, porque sabiendo esto podemos saber a qué es lo que nos tenemos que alejar. Yo quisiera dividir estos factores en dos. Primero, los factores modificables y segundo, los factores del riesgo metabólico. Los factores modificables son aquellos que yo puedo cambiar, aquellos que está en mí dejar de hacerlos. Por ejemplo, el tabaquismo, el hábito tabáquico. Cada vez más de 7,2 millones de vidas al año son cobradas por personas que fumaron en su vida. Segundo, una ingesta excesiva de sal. Ustedes saben que mientras más sal es ingerida, dentro de mi organismo hay una retención de líquido y esta retención de líquido va a llevar a que mi presión arterial se eleve, ¿verdad? Tercero, ingestión de alcohol. Algunos profesionales de la salud recomiendan que el alcohol en pocas cantidades puede ser positivo y bueno para la salud, pero definitivamente el consumo de alcohol me va a llevar a la larga a una enfermedad que obviamente no la quiero obtener. Punto 4, falta de actividad física.
estos fueron los factores que los hemos llamado modificables. Ahora, les mencionaba el segundo grupo, los factores de riesgo metabólicos. Primero, el aumento de la presión arterial. Segundo, el sobrepeso y la obesidad. Tercero, la hiperglucemia, o sea, el aumento de los niveles de azúcar en sangre. Y cuarto, la hiperlipidemia, lo que mencionábamos previamente, el aumento de valores de lípidos, de grasas en sangre. Los factores que hemos mencionado están entrelazados uno con el otro. Si yo tengo una dieta saludable, si yo hago ejercicio, si yo consumo líquido en lugar de consumir otro tipo de bebidas, si yo tengo una paz mental, que también es muy importante, todo esto me va a alejar de el segundo grupo, que eran las enfermedades, el grupo de factores de riesgo metabólico, la elevada presión alta y todos los índices sanguíneos elevados. Entonces, vivir una vida integral, vivir una vida saludable en todos los aspectos nos aleja de esta pandemia que está siendo relacionada a las enfermedades no transmisibles. Muchísimas gracias. Quisiéramos terminar todo esto con una reflexión, ¿no? Imagínense ustedes que las acciones desde bebitos, desde el vientre de la mamá, tienen un efecto en el futuro del pequeño. Un pequeño que nace con menos de 2.500 gramos, porque a la madre le faltó buena alimentación, porque una madre necesita mucha buena alimentación, de lo más nutritivo y en cantidad. Ese niño tiene riesgo de sufrir, cuando sea adulto, tiene más riesgo de sufrir diabetes o enfermedad cardiovascular. ¿Dónde desarrolló la mamá eso? En el bebito mientras estaba gestando. La influencia de factores emocionales y factores nutricionales son tan importantes. Queridas madres, queridos futuros padres, queridas futuras mamás, ¿ah? Cuando el bebé está en manos de la mamá lactando, también es importante. Momento también de aumentar la prevención para algunas enfermedades crónicas a través de una larga lactancia, hasta 24 meses. ¿Y qué diremos de los hábitos de los niños, de los adolescentes? Esos factores metabólicos pueden ser pospuestos y pueden ser cambiados según la medicina del estilo de vida, a través de la práctica de buenos hábitos saludables, ¿no? Por ejemplo, nosotros pensamos que hay que consumir, dejemos el azúcar a un lado y podemos comer todos los tallarines que queramos, todo el arroz que queramos, todo el pan que queramos, con tal de no comer azúcar. Nos equivocamos. Y ese es el primer factor para la dislipidemia, ese es el primer factor para el alto azúcar en la sangre. No es comer azúcar. Claro, cuando comemos azúcar, todo eso se eleva. Pero la acumulación de carbohidratos refinados, esa comida refinada, fideos, azúcar, arroz, pan blanco, todo eso, imagínense, comiendo todos los días, por años, porque es rico, es sabroso, se va acumulando en nuestro organismo y se transforma en grasa. Todo se transforma en grasa. Exceso de proteína se transforma en grasa. Exceso de carbohidrato en grasa. Exceso de azúcar en grasa. Y a partir de allí vienen esos profundos factores metabólicos que a veces nos parecen incambiables. Pero hoy día se sabe que modificando el estilo de vida y hasta exagerando el estilo de vida es posible revertir estas enfermedades. El tema de hoy no es cómo revertir esas enfermedades, el tema de hoy es cómo prevenir a través de esos hábitos que la doctora Flores nos ha presentado. Hábitos simples y sencillos. Pensar
en dejar de fumar. Pensar en no depender del alcohol. ¿Ah? Es algo difícil. Pensar en una alimentación saludable. Y nuestros próximos programas por UPU Saludable van a tratar de cómo nos autoeducamos, cómo poder cambiar esos hábitos saludables para prevenir los asesinos número 1 y número 2, las pandemias número 1 y número 2, enfermedades cardiovasculares y cáncer. ¿No? Todo eso que la doctora Flores y el doctor Richard nos han dicho, el ejercicio, el dejar adicciones, el saber comer bien, el controlar las preocupaciones y también aprender a comer cosas que hasta ahora no hemos comido. Todo eso vamos a hablar en las próximas sesiones de UPU Saludable. La próxima será el 24 de junio, en el Perú una fecha especial. 24 de junio, no se olviden, estamos volviendo con el primer tema, el alcohol, sus peligros y cómo ser libres de adicción al alcohol. 24 de junio, marquen en su calendario. Y lógicamente les invitamos a Salud Total de la Universidad Peruana Unión para sus 3 campuses y para todo el público en general a través de Facebook, los lunes y los miércoles, siempre a las 6:15 de la tarde. Muchísimas gracias, doctora Flores y doctor Richard, por el privilegio que nos dieron de tenerlos aquí en el set con nosotros. Muchas gracias también a los controles, a Michael Rojas y a todo ese equipo de imagen institucional de la UPU que ha hecho posible esta transmisión. Nos vemos. Hasta luego.